bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. En esta ocasión quiero traerles unas enseñanzas, pudiéramos decir póstumas a la entrada que vamos a hacer al estudio del libro de Apocalipsis. Y estas enseñanzas nos van a servir mucho para poder comprender los días, los números y los tiempos en la Biblia. La gematría es un procedimiento que aplicaron los judíos para el cálculo alfabético o para el cálculo numérico. Apúntenlo, esto les va a servir para poder comprender mejor el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. En el libro de Génesis vamos a comenzar capítulo 2, versículo 2. Vemos cómo Dios inició hablando de este procedimiento, porque este procedimiento de la gematría es un método para descifrar el Torá. La usaban en el tiempo de los hebreos para descifrar la Biblia, y ahora también podemos decir que podemos descifrar toda la Biblia junto con el Nuevo Testamento basado en las asignaciones de números. Y conforme vayamos desarrollando estas enseñanzas, ustedes van a ir comprendiendo mejor y se les va a ir aclarando más su mente acerca de esto que les estoy hablando. En Génesis capítulo 2, versículo 2 dice que acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de su obra que había hecho. Vamos a ver aquí. Vemos primeramente que Dios a través de los tiempos ha establecido un patrón profético bíblico que tenemos nosotros que comenzar a entender y a descifrar. Y este patrón ha gobernado, escuchen esto, toda la historia, no solamente dentro de lo que tiene que ver con la Biblia, sino que también está involucrado el sistema de vida en el que nosotros vivimos. Si yo le preguntara a uno de ustedes, ¿quién inventó las semanas?, ¿qué me diría? Naturalmente que vemos que en la Biblia, ¿no? Aquí vemos precisamente en el principio de la creación de Dios que Él estableció una semana de 7 días. O sea que este patrón fue establecido por Dios para que a través de este patrón se pudiera gobernar en todo lo que es la historia desde la creación, o sea, desde el principio de la creación. Y de los 6 días dice la Biblia que el séptimo día descansó. Esto significa que hasta la venida de Cristo vamos a poder nosotros comprender cómo este patrón ha influido y qué es lo que realmente la Biblia enseña acerca de esto. No solamente ha influido en lo que es el conocimiento bíblico para poder entender a través de números y de símbolos la revelación de la Biblia, sino que este patrón también ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas también de la historia, porque es el patrón de las semanas de su calendario, y esto es como un recordatorio de que Dios es el creador, de que Él es el diseñador del tiempo, y la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan perfecto para el universo, y un propósito específico, y está precisamente basado en este patrón de 6 días y el séptimo día de descanso. Israel tenía, días de años y días de semanas.
Y para poder nosotros comprenderlo, necesitamos penetrar en el mundo y en la mente, no solamente de la Biblia, sino en el sistema de vida del pueblo de Israel, para descubrir por qué Dios dijo esto. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, escuchen lo que dice el apóstol, y aquí es donde ustedes tienen que estar muy atentos. Oh amados, no ignoréis, o sea, escuchen esto, no ignoren esto, esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día delante de Dios. Al decir el apóstol aquí, no ignoren, está diciendo, tengan especial atención en esta parte. No deben de ignorar que delante de Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto está ratificado en el Salmo capítulo 90, versículo 4, porque escribió el salmista, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche tenían una duración de 4 horas. Entonces quiere decir que está haciendo una comparación, y vemos que cuando Dios creó al mundo, lo creó, dice la Biblia, en 6 días, que es una semana. La semana de la creación, entendamos que cuando la Biblia dice 3 días, 6 días, 40 días, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 cuernos, todos los números que Dios da tienen un significado y tienen una revelación y un secreto guardado que todos los estudiosos de la Biblia deben de aprender. Esa es la razón por la que, si ustedes buscan información acerca de lo que significa la palabra geometría, y se van a dar cuenta que tiene que ver con la numerología bíblica. No estoy hablando de una numerología de los brujos, no, estamos hablando de algo establecido por Dios, y que a través de esta forma Dios ha gobernado todo el sistema que tiene que ver con Israel, con la humanidad, y para que nosotros aprendamos estas cosas. O sea que Dios nunca da un número al azar, ni siquiera es por coincidencia, sino que tiene un simbolismo cada cosa que Dios dice, o cada cosa que Dios pone en la Biblia. Naturalmente tiene un significado simbólico que nosotros necesitamos aprender, y que es más profundo de lo que nosotros pudiéramos entender. Por ejemplo, en Génesis, donde estamos, en el versículo 1, capítulo 2, 1 de Génesis, comienza diciendo: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, o todo su ejército, que se traduce la palabra ornamento. Todo el ejército de ellos, o sea, está hablando de todo el sistema angelical. Está hablando de querubines, serafines, ángeles y los hijos de Dios. Esa es la familia espiritual que Dios tiene en el cielo, y está hablando precisamente de esa creación que tiene en el cielo. Y un grupo, dice la Biblia, que se rebeló contra Dios, y que en esta rebelión contra Él, a los que Dios eran llamados hijos de Dios. Y esto sucedió precisamente cuando en Babel, se rebelaron contra Dios, desobedeciendo el mandamiento de Dios que les había dicho
que se dispersaran y que poblaran toda la tierra. Y al desobedecer este mandamiento de Dios, con la intención que ellos tenían de subirse al nivel de Dios, dice la Biblia que Dios viene y confunde sus lenguajes. Y desde Babel a nuestros días vemos que estos principados y potestades satánicos son los que están influenciando al mundo, están influenciando a las naciones, porque la Biblia dice que estos principados y potestades son un gobierno que está descrito en la Biblia, que nosotros tenemos que entender que existe, y Cristo lo describió esto como un reino. En el libro de Efesios 6 habla específicamente de este reino espiritual, y Cristo lo describió como el reino de las tinieblas de afuera, o también le llamó al príncipe de este mundo. Y en los tiempos de Daniel también vemos cómo estos eran gobernantes que se especializaban en ciertas áreas y en ciertas ciudades. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice la Biblia que él tuvo una oposición tremenda para poder traer el mensaje, este mensajero que venía de Dios, que no podía llegar a Daniel para darle el mensaje de Dios, porque tuvo una oposición por 21 días contra un príncipe, contra un gobernante del país en el que estaba Daniel. Vemos entonces que Dios entrega este reino a los poderes del mal, y al mismo tiempo en Génesis 12 Dios llama a un hombre llamado Abraham. Al mismo tiempo le llama y le dice que va a hacer de él una nación que sea para él. De ti, Abraham, quiero levantar una nación, quiero levantar un pueblo que sea para mí, porque todas las naciones, absolutamente todas, en todas están infiltrados dioses paganos, está infiltrada la idolatría y todo lo que es contra Dios. Y esta nación a la que yo llamo y a la que yo quiero crear, quiero que en medio de todas estas naciones den testimonio de un Dios real y verdadero. Y esa es la razón por la que Dios escogió a Israel, para que se conociera al Dios real, al Dios verdadero. Pero sin embargo, que a pesar Dios de haber escogido a Israel, de haber llamado a Abraham, de haber levantado un pueblo, vemos que pasó el tiempo y la nación que Dios escogió para que le sirviera a él, también se pervierte. También se va en pos de dioses ajenos. Muchos se fueron a servir a los dioses de Babilonia. Sin embargo, Dios, al mirar esta actitud de Israel, dice la Biblia que se separó de ellos, se separó de Israel. Y la razón por la que Dios se separó fue para introducir a los que no éramos su pueblo. Y en el día del Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que sucedió el fenómeno de hablar en lenguas? Yo quiero que sepan que aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. Cuando nosotros vemos que hablaron en lenguas, vemos que muchos cristianos, sin darse cuenta, se han ido con la finta y no han podido entender lo que realmente sucedió en el día del Pentecostés. Sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética de que en ese momento Dios les dio entendimiento para que todos los que estaban allí, que eran diversas lenguas, diversos lenguajes, que escucharan la palabra de Dios en un solo
idioma o en una forma, en una sola forma, y que este mensaje llegara a todos. Había diversas lenguas y dice la Biblia que todos podían entender el mensaje que el apóstol estaba dando a conocer. Lenguajes es la palabra glosa del griego y significa lenguaje conocido. No es lo que nosotros oímos cuando supuestamente habla alguien en lenguas. No es que saca la bazuca, la timicha, marayá, no, rabasaya. No es lo que nosotros oímos. Lo que debe de existir es un lenguaje conocido. Entonces, al entender que es un lenguaje conocido, no nos hemos dado cuenta que no es lo que oímos, y casi siempre tiene que haber, dice la Biblia, un intérprete de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió. Escuchen ustedes cuál debe de ser el orden para poder nosotros descifrar que es el Espíritu Santo y no algo que no tiene nada que ver con la Biblia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 27, vamos a ver aquí 3 pasos para saber si es el Espíritu Santo. Juan 14, 27, si alguno, 1 Corintios 14, 27, perdón, si alguno hablare en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, no un desorden. Escuchen, 2 o 3 y por turnos. ¿Ustedes han visto los desórdenes que se hacen? Eso no es el orden del Espíritu Santo. Tiene que ser 1 o 2 o 3 por turno, más no solamente esto, sino que debe de haber, dice el apóstol, alguien que interprete lo que está diciendo. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un lenguaje conocido. No simplemente hablar por hablar o gritar por gritar o aullar como lobo. No, se tiene que establecer un orden porque el Espíritu Santo es ordenado. ¿Qué dijo Pablo? Si ustedes están aullando como lobos, si entra alguien que no conoce la Biblia, ¿qué dijo Pablo? ¿No va a pensar que están locos? Fíjense lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Estaba diciendo que no es del Espíritu Santo. Ahora, si no hubiere un intérprete, dice, calle en la iglesia y hable a sí mismo y hable a Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero escuchen aquí el orden. Número 1, 2 o 3 a la vez. Número 1, 2, una persona a la vez. 3, solamente con un intérprete. Y sin esas condiciones, dice la Biblia, que la persona debe de orar y meditar en silencio. Si no están estas 3 condiciones, es mejor, dice, que te calles y lo hagas en silencio, porque no hay un intérprete, no hay alguien que dé a conocer lo que estás hablando. Vemos entonces que fue un mensaje de un lenguaje conocido. Todos podían entender el mensaje. Y aunque eran en varios idiomas, podían comprender perfectamente cuál era el mensaje que estaba hablando el apóstol Pedro. Pero sin embargo vemos que lo que los confundió en la Torre de Babel, en el tiempo de Nimrod, ahora Dios estaba mandando una campaña nueva, completamente distinta, para poder conquistar a las naciones. Esto es interesante, cómo Dios al principio en Génesis 10 confunde a todos los que estaban en ese lugar porque estaban en una planeación y en una rebelión en contra de Dios. Aquí el descenso del Espíritu Santo,
el poder de Dios que estaba bajando en Hechos capítulo 1, versículo 8, ese poder que estaba bajando venía a unificar y hablar un mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo. Es interesante. Entonces, digamos que esto era precisamente el mensaje profético que Dios estaba enviando, haciendo una campaña para poder conquistar a todas las naciones. ¿Y qué dijo Jesús después de que comenzó a llamar a sus discípulos? Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, id por todo el mundo y predicad a las naciones. Así como lo quise hacer en el tiempo de Babel, pero desobedecieron a la orden que yo les había dado, ahora dice Dios, yo los envío para que vayan al mundo y prediquen el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero tienen que ir con este mensaje, comenzando desde Judea, Jerusalén, Samaria, y que llegue hasta lo último de la tierra este mensaje. Y esa es la orden que ahora da el Espíritu Santo a aquellos que le han recibido, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esa es la orden que Dios dio. Y esto es precisamente predicando el evangelio a todas las naciones con un solo mensaje: el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y ahora, por un solo espíritu, dice la Biblia, que todos somos bautizados en un cuerpo. Vean ustedes la unificación de Dios, los planes de Dios, todo lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para constituir un solo cuerpo, que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Ya sean judíos, sean gentiles, sean libres, sean esclavos, no importa. Todos somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sin importar qué nacionalidad seas. Ya ahora tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. La confusión ya es cosa del pasado. Ahora todas las cosas son hechas completamente nuevas. No tenemos por qué vivir en confusión. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Dios. Y aquí es precisamente donde por fin, cuando venimos a la Biblia, se pierde absolutamente toda confusión, toda inseguridad. Todo lo que nos apartaba de Dios lo encontramos aquí, y ahora nos une a Dios por su Espíritu Santo. Ya no a un solo pueblo, no a una sola nación, sino ir por todo el mundo, dijo Jesús, y predicar este evangelio. Amén. Vamos nuevamente al libro de Génesis. Es que me emociono y me salgo un poquito, ay, disculpen. Capítulo 2, donde estamos, versículo 2 y versículo 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Escuchen, y bendijo. Fíjense ustedes, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda su obra que había creado y que había hecho. Escuchen, no solamente lo bendijo, sino que dice la Biblia que lo santificó. Fueron 6 días para la creación. Séptimo, dice la Biblia que Dios dejó de crear. No es que Dios se haya cansado, porque dice la Biblia que Dios no se cansa con fatiga, sino que dice la Biblia que en el sexto día terminó de crear, o dejó de crear, cuando dice que reposó. No es que se haya cansado, ni que se haya fatigado, sino que significa que dejó de crear. O sea que todo lo que Dios
había creado ya estaba completo, ya no había nada que crear. Dios dejó de intervenir en la creación. Pero ¿saben ustedes hasta cuándo dejó Dios de crear? Esto es interesante para que nosotros lo aprovechemos. Hasta que vino a esta tierra, hasta que vino en Cristo. Cuando viene Cristo a este mundo, ¿a qué vino? Vino a crear una nueva especie. Si alguno ya está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura o nueva creación es. O sea que Dios vuelve a crear, pero ahora crea una nueva especie que dice la Biblia que es conforme a Dios, esta creación que Él está haciendo. ¿Qué significa que es conforme a Dios? En justicia, Efesios 4:24, en justicia y en santidad de verdad. Quiere decir entonces que desde el momento en que Dios comienza esta nueva especie, esta nueva creación, comienza a hacer algo nuevo, algo que es completamente nuevo. A Nicodemo le dijo, si no naces de nuevo, en Juan 3, no podrás entrar al reino de Dios. Esta nueva especie, esta nueva creación de Dios, nos muestra que nosotros también ya somos conforme al corazón de Dios. Somos una creación interna, donde las cosas son hechas completamente nuevas en el nuevo nacimiento. Así que Dios reposó no por fatiga, sino que más bien para establecer el modelo para el ciclo de actividad humana. Para eso Dios paró en el séptimo día y solo ejemplificó la necesidad del reposo. Ustedes van a encontrar cómo Dios le dio tanto interés a que el hombre reposara, a que el hombre descansara. En el libro de Éxodo capítulo 16, versículos 22 y versículos 23. Y en el sexto día dice la Biblia que Dios les ordenó que recogieran doble comida o 2 comidas para cada uno. Y a todos los principales de la congregación, dice, vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. ¿Qué es lo que esto significa? Que Dios les estaba diciendo en el versículo 23, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado de reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Cuál era la idea de Dios? De que el día anterior al día del reposo se prepararan para que en el séptimo día no hicieran ninguna obra, que descansaran. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Dios le dijo a Israel en el versículo 8, acuérdate también del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día, versículo 10, será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, escuchen ustedes, no hagas en él ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tampoco si hay un extranjero dentro de tu casa, tampoco tiene que hacer absolutamente nada. Vean ustedes el interés que Dios tenía de que Israel entendiera, que le pudiera entrar a su mente, que pudiera comprender, que les taladrara hasta lo más profundo de su corazón y lo pudieran entender lo que Dios quería decirles.
Ahora se ha descubierto, escuchen lo que han descubierto ahora los médicos. Vamos a ver por qué razón estableció Dios esto. Vamos a verlo primeramente por la salud. Porque dice Marcos 2:27, Jesús algo dijo muy interesante acerca de esto. En Marcos 2:27 dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Sí me van siguiendo? Muy despacito, pero quiero que ustedes vayan bien comprendiendo esto. El día de reposo fue establecido por causa del hombre. Y ahora nos damos cuenta que la ciencia y los estudios del cerebro y también el comportamiento, los estudiosos del comportamiento de la conducta humana han reconocido y han comprobado que las personas que no dedican un día a la semana para descansar sin hacer nada y olvidarse completamente de todas sus actividades, absolutamente de todo, para poder sacar todo lo que has amontonado aquí durante 6 días y que lo puedas sacar en un día de reposo, de descanso, sin pensar absolutamente nada. Dice los estudiosos de lo que es el comportamiento y la conducta humana, que si no lo haces, comienzas a manifestar problemas mentales. Por eso me encanta que se vayan de vacaciones. Mi hermano José, que acaban de llegar de vacaciones. Imítenlos. Esto es muy importante. ¿Cómo es que hasta ahora están descubriendo que una persona que no descansa es una persona estresada? Cuando estás así que todo, que no te puede hablar ni tu esposo porque es porque estás demasiado estresada o demasiado estresado. Necesitas reposar. Necesitas descansar. Tú no te imaginas el beneficio que tiene agarrar un día por semana para olvidarte de todo. Olvidarte absolutamente de todo y descansar, descansar, descansar. Jesús dijo, lo repito, Marcos 2:27, que este día fue establecido por causa de ¿quién? Del hombre, para que descanses, para que no estés preocupado, para que no estés mordiéndote las uñas y que estés en demasiado estrés. Tienes que entender que esto es algo establecido por Dios y tiene un plan y un propósito muy importante para nosotros. Cuando esto sucede, algo se comienza a descomponer neurológicamente. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa, estresada, comienzas a tener múltiples desórdenes de personalidad. En la calle eres uno, en tu casa eres otro, con tus amigos eres otro, y no te aguantas ni tú mismo. Y se manifiesta en amargura, en rencor, en falta de perdón, y todo se refleja en la mente, porque ahí es donde está el cansancio, porque eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz, y sin paz no puedes ver a Dios. Sin paz no puedes venir a Dios. ¿Por qué no puedes venir a la Biblia? Porque no tienes paz. Por eso Dios quiere que nosotros establezcamos una relación con Él a través del acercamiento a la Biblia. Cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú vienes a Dios, estás teniendo contacto con Dios, y estas palabras entran a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y nos cambian, nos hacen a nosotros distintos, porque comenzamos a descansar en Dios, comenzamos a aprender a descansar en Dios. Por eso dijo Cristo, echen toda su ansiedad sobre mí. Echa toda tu ansiedad sobre Jesús, sobre Cristo. Tienes que aprender que no puedes dejar, escúchame, de hacer esto sin que comiences a sufrir consecuencias en tu vida. Pero los problemas externos de nuestro matrimonio, en tu vida matrimonial, nunca permitas que todo este tipo de situación entre a tu matrimonio y que comience a descomponer la paz que hay entre tú y tu esposa.
Tú ya no puedes cambiar las cosas. Si estás en una situación difícil, ya no podemos hacer nada. Si no vas a poder cambiar a tu hijo, no vas a poder cambiar a tu hija. Ora por ellos. No estés nervioso que digas, ay, y el perro, ¿qué pasaría con el perro? O ay, los ratones se comieron al gato, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué todo ese estrés? Porque no has descansado en Dios. Entonces, esta semana que Dios estableció en Israel tiene, escúchenme, un trasfondo mental y psicológico también. El séptimo día, dijo Dios, descansa de todas tus obras. Es necesario el descanso. Descansa un día a la semana. Vete con tus hijos por ahí, distráete con ellos, juega con ellos. En el Nuevo Testamento vemos que jamás se vuelve a mencionar el Shabbat o el descanso, solamente en los evangelios, porque los evangelios son parte del Antiguo Testamento. Pero vemos entonces que los apóstoles dejaron el sábado o el séptimo día. Y ahora en la edificación de la iglesia, Israel es una entidad. Escuchen, Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad, completamente distinta. A Israel, el séptimo día. A nosotros, de acuerdo a la Biblia, el primer día de la semana. O sea, el domingo. Y vemos que los apóstoles, a partir del día del Pentecostés, hicieron este cambio tan radical, siendo ellos judíos, algunos de ellos, o la mayoría de ellos. Por ejemplo, vemos que ellos comenzaron ya a reunirse en Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Ya lo miraron? Hechos capítulo 20, versículo 7. Y el primero de la semana, juntos los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Y vemos que aquí vemos la predicación, la enseñanza, y que ahora es una entidad completamente distinta. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere para cuando yo llegare. Dice Pablo, está hablando de esas reuniones que fueron totalmente cambiadas. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, vemos también este mismo sistema o esta misma ideología que ahora era cambiada completamente. La identidad de Israel, ahora la identidad de la iglesia es completamente distinta. El día del Señor es el primer día de la semana. Pero si trabajas el domingo, pues puedes descansar el lunes. Pero tienes que descansar un día a la semana, porque ya no es el Shabbat, ya no es un día específico, sino que el día del Señor es el domingo, es preferible. Pero si ese día trabajas, pues descansa el lunes, descansa el miércoles, el jueves, cualquier día, pero tienes que descansar un día. Ahora, se le llama el día del Señor, ¿por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia, y el Espíritu Santo se derramó el primer día de la semana. Entonces vemos la diferencia en lo que significaba para Israel, y lo que significa para nosotros ahora. Pero aquí vamos a ver algo muy extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años que se llama el Shemitah o el jubileo. Y cuando hablamos de esclavos,
que eran siervos, que eran servidores. No es lo que nosotros pensamos que un esclavo es alguien que hay que agarrarlo a chicotazos o transversar la idea de lo que es un esclavo, como lo hicieron aquí con los afroamericanos en el pasado. No, los esclavos en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los apóstoles, eran servidores. Y Jesús dijo algo muy interesante, que el siervo no es más grande que su Señor. En Juan 20:28, Cristo lo especificó para que nosotros pudiéramos entender lo que realmente es un esclavo. Un esclavo no es alguien que hay que menospreciar, hay que tenerlo abajo, hay que chicotearlo, hay que menospreciarlo. Antes, al contrario, la Biblia enseña por Jesús que esto realmente no es de esa manera. Dice Jesús acerca de esto. Entonces, perdón, ¿qué versículo les di? Perdón, Juan 20:28. Es Marcos 10:45, perdón, para poder entender esto. Ahí disculpen que les di el versículo mal. Marcos 10:45. Y vemos entonces que la forma en que Cristo lo expresa es una forma completamente distinta. No es como nosotros pensamos, ¿no? Que un esclavo es alguien que es inferior a mí, que yo soy más grande que él. Antes, al contrario, dijo Jesús algo muy interesante, que él no vino, escuchen ustedes, no vino a ser servido, sino que él vino a servir. Digamos entonces que Cristo se posesionó como si fuera él un esclavo, como si fuera un servidor nuestro. Eso es lo que era un esclavo. Y vean ustedes cómo es que Cristo vino a hacer eso, que hasta se hincó para lavarnos los pies. El Creador y Redentor se hincó para lavar los pies. ¿Acaso no es este un ejemplo suficiente de lo que es un siervo, un servidor, un esclavo? Digamos entonces de alguna forma que Dios estaba haciendo como esclavo de nosotros. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Por eso es que quizás puede haber personas que tengan un espíritu, ¿verdad? De que no, pues yo cómo voy a hacer eso, yo cómo voy a barrer el templo, cómo voy a hacer esto al otro, yo soy un pirurris, yo no puedo hacer eso. Necesitamos entender que para poder ser nosotros siervos de Dios, necesitamos primeramente aprender a ser servidores. En Éxodo capítulo 21, versículo 2, vemos que nosotros ya hemos sido libres. Porque en Éxodo capítulo 21 y versículo 2 dice que si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, y el séptimo, él es libre. Escuchen esto, por eso es interesante. Hemos dicho que la gematría es el sistema establecido por Dios o un procedimiento que aplicaron los judíos para el cálculo alfabético o el cálculo numérico. Cuando la Biblia dice 6 años servirás, el séptimo eres libre ya. Ya tienes, le puede decir este siervo, este es el Señor al siervo. Ahora ya tienes 6 años conmigo. Si quieres tú puedes irte, eres libre para que hagas lo que quieras, pero si quieres seguir trabajando conmigo, lo puedes hacer. Pero ya no es una obligación, ya no es por obligación que lo tienes que hacer. A esto se le llamaba el Shemitah, cuando eran libres al 7º año. Y quiero que sepan que todo esto tiene un simbolismo. Ahora, vamos a ver algo que esto es interesante, que estos 6 días
que eran semanales se convierten en 6,000 años. Y la razón es porque estaba escondido dentro de la semana de creación, la semana de los años. Por ejemplo, vemos nosotros por la historia de las genealogías. Esto no es, está previamente bien calculado por genealogías. De Adán hasta Abraham son 2,000 años. De Abraham a Cristo son 2,000 años. ¿Cuántos van? De Cristo a nuestros días, ¿cuántos años van? 6,000 años. Entonces, estamos ya en la era en que Cristo dijo que se cumplirían estos de 1,000 años, estos 6,000 años. Pero sin embargo vemos en la Biblia que faltan otros 1,000 años. ¿Se recuerdan ustedes? Acuérdense, nosotros fuimos enviados a trabajar por la obra de Dios, y vemos que dentro de estas etapas de la genealogía y de la historia humana hemos llegado al año 6,000, pero sin embargo faltan 1,000 años que siguen. ¿Cuáles son estos 1,000 años? Los 1,000 años del milenio. Y aquí nos indica que nos encontramos ya al final de los 6,000 años. Algunos pensarán, pero es que quizá ya pasamos los 1,000 años. Y les voy a explicar algo que es muy importante para que lo comprendan. ¿Saben ustedes por qué? Porque el calendario se cambió. El calendario de los judíos era el calendario lunar, que tenía 360 días. Al solar se le aumentaron 5 días más. Y este es el cambio del calendario que tenemos que recordar, que los años en la Biblia son de 360 días. Y es muy probable que desde que nos comenzamos a guiar por el calendario solar o por el calendario gregoriano, es muy probable que vayamos un poquito más adelantados que el calendario judío. Entonces, esa es una de las razones porque pensemos que a lo mejor esa es la razón por la que supuestamente ya sobrepasamos los 2,000 años, pero es muy probable que el calendario judío esté un poquito más atrasado de lo que vamos nosotros. O sea que en el calendario judío cada mes se contaba con la luna llena. Por eso el calendario judío comienza en Rosh Hashanah, que es el mes de septiembre, y nosotros estamos con el calendario gregoriano que comienza el 1 de enero. Es el calendario solar. Para los judíos, marzo, abril es el año o es el día de Nisan, o el inicio de las fiestas, y la culminación que viene siendo en septiembre y octubre, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las 3 últimas fiestas que se han cumplido, y que solamente falta el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. Fíjense ustedes que estas 3 fiestas que se celebraban en Israel tenían un significado y un simbolismo muy importante, y al faltar la fiesta del Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, eso significa que el día que llegue esa fiesta probablemente suenen las trompetas, o la trompeta del rapto de la iglesia. Y entonces, cuando llegue ese día, entonces íbamos a decir adiós, nos vamos con Jesucristo. Yo sé que van a ir comprendiéndolo mejor, porque voy a traer varias enseñanzas. A lo mejor ahora están todavía así que se marean, pero poco a poco vamos a ir aclarando qué es lo que simboliza y lo que significan todas esas fiestas. ¿Por qué los números? ¿Por qué 2 días? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué 6 días? Conforme vayamos avanzando, y esto lo vamos a continuar el próximo domingo, y voy a tratar de estarlo dando ininterrumpidamente, porque después de estas enseñanzas nos vamos a arrancar en el estudio profundo del libro de Apocalipsis, para que nos acompañen todos.
Cuando esto suceda, entonces quiere decir que Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere aclararnos el panorama y darnos paz, darnos seguridad, darnos confianza, darnos esperanza únicamente a cada uno de aquellos que siguen a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Como dice Josué 1:5, medita en la Biblia de día y de noche. Que nunca se aparte de tu vida este libro de la ley. Medita de día y de noche en él. Memoriza la palabra para que puedas ejercer la fe. Porque la fe es creer lo que la Biblia dice. No solo creer, sino obedecer. En el tiempo que estamos viviendo es el tiempo ya que nosotros tenemos que comenzar y entender que tenemos que despertar a la realidad. Estamos en los últimos días. En los últimos días. Y a pesar de que estamos ya viviendo los últimos días, vemos cómo el cristianismo está completamente dormido en entretenimientos. Las iglesias ya ahora es puro entretenimiento, ahora ya son hasta discotecas las iglesias. Es más, en sus fiestas hasta bar ponen para disfrutar. Y son cristianos, y yo lo he visto. Imagínense ustedes. Y luego te dicen, ¿y qué tiene de malo? Pues si Jesús dijo que tomó vino, dicen por ahí. Y se convierte la iglesia en un circo. ¿Para qué? Para que todos estén contentos. Pero el conocimiento de la verdad nos hará completamente libres. Libres, libres, libres para seguir a Jesús. Y el próximo domingo vamos a hacerlo con más claridad y con más revelación. Así que les doy gracias en esta noche por su atención. Pónganse de pie para poder despedirnos. Acuérdense, tenemos 6,000 años que pasaron, nos falta el año del milenio. ¿Y qué va a pasar en el año del milenio? Dice la Biblia que vamos a reinar.